Está con nosotros Lucas Romero, que es analista político, consultor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo ves la incorporación en este trío de un cuarto? Porque está Milei, está Massa, que es ministro y candidato, Milei es economista y candidato, y Patricia tiene que agregar al cuarto elemento, que es Melconian. Sí, diría, sin un melconian no se puede, con un melconian no alcanza. ¿No? Parafraseando aquella frase, porque, digamos, la economía es la principal preocupación ciudadana, es el tema que domina la agenda electoral, más después del lunes 14 de agosto con la devaluación y el impacto que la devaluación tuvo. Y en competencia tenemos tres actores, uno es economista, Javier Milei, con lo cual tiene un activo y un potencial para disputar esa agenda. El otro es el ministro de Economía, con las dificultades, con las explicaciones raras que da Massa para entender la situación. Es el fondo, es Macri, es Guzmán, pero en todo caso un ministro de Economía que está protagonizando ese debate. Y claro, Bullrich venía mostrando deficiencias para protagonizar ese debate económico. Entonces estaba necesitando una vocería económica y una vocería con las cualidades de Melconian, ¿no? Que tiene esa capacidad de protagonizar la discusión pública con un discurso legible, entendible para el público en general. ¿Por qué digo que con un Melconian no alcanza? Porque yo creo que el desafío para Bullrich no es tanto explicar qué es lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Venimos hablando mucho de esto de que la pregunta de esta elección es el cómo. Y es muy natural que sea el cómo, porque los problemas de la Argentina se conocen hace muchos años. Pero qué loco lo que planteas, porque sí. pareciera que a Milei no le están profundizando en el cómo. Es decir, voy ahí con la motosierra y vos dale. Nadie le pregunta, che, ¿qué tipo de motosierra? ¿Por dónde la pasarías primero? ¿Estás Sí, seguro cuando que le vas a preguntás, pasar? cada uno dice una el cosa problema- distinta y eso a la sociedad no le importa. El problema de Milei no es lo que Milei dice. En todo caso, el activo de Milei no es lo que Milei dice. El activo de Milei es de dónde lo dice. ¿Qué es lo que Milei hoy representa para el electorado? Probablemente a todos nos ha pasado, computadora, muchas ventanas abiertas trabajando, y de repente la computadora se empieza a trabar y se bloquea. Sí. Empezamos a tratar de salir de ahí, está bloqueada. Está bloqueada, está bloqueada. ¿Cuál es la solución? El botón de reset. Yo creo que la población argentina un poco está así. Pero resetear. Nadie dice, che, mirá que no es el cómo que vos planteás. Nadie indaga en el cómo lo va a hacer. Hay una ilusión casi de pensamiento mágico de que van a apretar un botón. Por eso Milei, digo, el día es que que cuando- asume, hace Por con eso el digo, bastón, hace así y como un es un emperador cómo- cambia Cuando todo. reseteas perdés todo lo que tenés. Claro, obviamente. Los Tenés todo lo que los tenés ahí. archivos que tenés. Cuando uno llega a resetear es porque ya se frustró demasiado. Bueno, pero hay No mucha salgo. gente que genuinamente quiere resetear. Cuando uno Y está trabaja bien. en los estudios cualitativos, cuando uno le presenta al votante de Milei el estímulo del caos, no, Milei no puede gobernar, la respuesta, o sea, no hay una modificación del comportamiento previo, voy a votar a Milei. La respuesta es Que que haya. vuelve todo por los aires. Sí, y veamos qué Pierdo sale. los archivos. Entonces, el cómo que tiene que explicar Bullrich no es tanto el cómo instrumental que puede explicar Melconian, es el cómo que se va a poder producir los cambios que se están anunciando que se quieren hacer. Por eso la gran virtud de Melconian, más allá de ser economista, es ser comunicador. Lo que estaba haciendo falta, me parece, lo que le estaba haciendo falta era un comunicador. Puede más, ser, más que un puede ser. economista. Yo Porque creo me que parece ahí- que el tema de Milei, más allá de que la gente que le haya gustado, que haya entendido qué quiere decir escuela austríaca, es la actitud. La actitud de Milei es, en algún punto el reseteo implica también remover muchas de las restricciones que el público en general advierte sobre la escena. Los sindicatos no van a querer, las organizaciones no van a querer, los empleados públicos no van a querer, ajustar el gasto público no se puede. Todas esas dificultades son percibidas por el público y son percibidas como obstáculos difíciles de sortear. Por eso digo, es más una tarea de ejercer un tipo de liderazgo político, de demostrar que quizás esta vez las condiciones políticas están para producir esos cambios. Permítanme, vean ustedes, porque hay un escrutinio definitivo que un poco, con una lija, un poco suavizó la distancia entre los tres que... Ahí, vean ustedes, Milei, Massa, Bullrich, Larreta y Grabois. Quiten a Grabois, que está más chiquitito, pero cuando ustedes suman, van a ver que es más finito. Vos tenés dos
escenarios. Ahí tienen, El primero y 29,86 contra 28. En principio Milei no llega a 30, que era casi 31, ¿recuerdan? Claro. En el conteo final es 29,86. Acá lo que está mostrando esto, que me parece que el válido es este, ¿por qué? Porque vos estás viendo fuerza La política, no sumatoria, importa si el peronismo nunca hacía paso, ahora lo hace y claramente la incidencia de Grabois es menor. Esto muestra claramente la idea esta de los 3 tercios. Vos tenés 3 tercios. ¿Qué tenés? Que en una situación en la cual en la elección general del 22 de octubre seguramente van a haber 2 fuerzas que van a ir un balotaje, con lo cual todos están en condiciones de ir. Cualquiera de los 3 puede participar y uno de ellos se va a quedar afuera. También demuestra que la idea del Milei avasallante es discutible en términos personales. Es claro que él ganó por sobre el resto. Ahora, para ganar en primera vuelta necesita 15 puntos, con lo cual la idea de la primera vuelta, para cualquiera, no solo para Milei, es casi inimaginable, salvo una catástrofe en cualquiera de las otras fuerzas. Entonces, acá está todo abierto, todos los escenarios. Bien. El peronismo te dice que tiene para ganar, Bullrich te dice que ahora se acomodó con Milei. Pero permitime una cosa, Milei Pablo. dice que la acción de ganador le permite ir derecho a la primera vuelta. Señor Romero, estamos dando por hecho 28 a 29,86. Yo te pregunto, ¿cómo sabemos que Patricia tiene ahí 28? Porque rigurosamente tiene, si yo veo bien, 16 16,81. contra 11. ¿Cómo sabemos que todos los votos de Larreta pasan automáticamente a Bullrich? Una aclaración primero. Esos porcentajes están calculados sobre votos válidos. Eso incluye el voto blanco. Sobre afirmativos, que es como se cuenta en octubre, todos los números suben. Milei está en 31,6 sobre afirmativo, en el escrutinio definitivo. Entonces, digamos, no es que le faltan 10 para ganar en primera vuelta, le faltan 8,6. La segunda observación es esta que haces, digo. Tanto Massa como Bullrich, bueno, le estamos contando el 100% de los votos. Le faltan deberán 8,6 retener. si la otra fuerza Si los otros no se le suman. saca 10 puntos a la No, otra está fuerza. claro. No, Pero no, lo que no digo mismo, es, no lo la mismo. diferencia es menos de 3 puntos. Pero la ilusión óptica que genera el resultado, probablemente en la percepción pública, es que Milei ganó por más. Sí. Esto es el problema que tiene. En las PASO, los candidatos compiten contra sus expectativas. Entonces, vos podés ganar una PASO, pero la perdiste. Scioli en 2015. Primero, sí, tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué crees vos que Milei habla muy mal de Juntos por el Cambio y también, ahora menos porque esta semana está más guardado, de Patricia Bullrich? Es decir, ¿cómo maltrata la Libertad Avanza a Juntos por el Cambio abiertamente desde Milei? Y Juntos por el Cambio tiene tanto miedo, tanta prevención en teoría estratégica de pegarle a Milei. Bueno, es rara. Yo tengo ese mismo interrogante. Yo lo explicaba hasta la PASO en que para Bullrich, digamos, en algún punto era funcional que Milei le pegara a Larreta porque era su rival interno. Bueno, de paso, está haciendo el trabajo sucio para puede mejorarme hacer mi eso. condición competitiva. Ahora, después de la PASO, creo que Bullrich se merece y necesita una estrategia defensiva frente a una estrategia ofensiva, porque el problema que tiene Bullrich ahora es que en algún punto Bullrich está en el mismo problema en que estaba Larreta antes de la PASO, que es estar en el centro donde hay voto disponible para muchos. Entonces, hoy el voto disponible para Massa lo tiene Bullrich, en buena medida. Pero no es raro que... Sí. no es muy asimétrico. Sí. Vino Expert, ayer mismo, lo escuchás a Melconian que le pegó, pero lateralmente Sí. dijo, no se puede vender espejitos de color. Solo le reconozco Sí. la dificultad de confrontar contra Milei, porque de vuelta, el lugar desde donde Milei habla es un lugar muy conveniente y el que se le pare enfrente se pone el saco de la casta. Entonces queda desnaturalizada la crítica o la observación que se le puede hacer a Milei. Es muy difícil confrontar contra Milei en este contexto. Por eso digo, quizás también es una no estrategia porque no hay forma de entrarle a Milei en cuestión. Quizás tiene que haber estrategias Ahora- de confrontación laterales, Permítame por que decirlo. tengo que acelerar y todo el mundo tendrá la palabra. Déjenme, hoy hay una novedad política, que es que hay referentes que no son de la Libertad Avanza. Del peronismo hay un gobernador que es un gobernador importante. No representa todo el peronismo, pero Perotti representa a la Santa Fe, que ya dijo que en un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich va por Milei. Y a su vez, Puyaro, que es candidato a gobernador en Santa Fe, muy importante, dijo, Santa Fe, vos fijate las provincias de las que te estoy hablando,
pero también dijo que eventualmente vota Milei. Es muy sencilla la explicación. Tape, pará, Lucas, vamos. ¿A quién votas a presidente? Yo he votado a Massa presidente. Y si Massa queda fuera del balotaje y te toca Milei Bullrich, Yo voto Milei. ¿votas Milei? Si esa es la opción, voto Milei. Creo que lo que vimos o lo que uno puede ver de lo de Bullrich ya lo vimos. Y yo no quisiera esa etapa otra vez. Bien. Y Puyaro, escuchen, porque es una novedad, ¿eh? Son gobernadores en una provincia importante, o potencial, gobernador y potencial, vamos. Prefiero que gane Bullrich, Bueno, sí. pero si no tendría otra alternativa. Si Bullrich no entraría al balotaje, siempre entiendo y creo que la peor alternativa para la provincia de Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado nuestra provincia. Ético balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaría por Milei. Absolutamente. Bien. ¿Qué te parece, Pablo, esto? A mí me parece que hay que mirar los números de la última elección. Entonces, Claro. en la elección de Santa Fe, Milei ganó. Entonces, Puyaro quiere ser gobernador, No se puede no pelear puede con los votantes. criticar a Milei, ya el primer día lo avisó. Perotti, que tiene que recuperar, hace lo mismo. Si habláramos del gobernador Sáenz en Salta, hablaría bien de Milei, que no pisó esa provincia. Es matemática electoral, ni más ni menos, véanlo así. ¿Vos pensás lo Sí, mismo, sí, Romero? claramente. Es la disputa de los votos de Milei a nivel nacional, que a nivel provincial no los tiene nadie porque Milei no tiene referentes provinciales. Entonces, a todos les conviene hablar bien de Milei. Le va a pasar a los candidatos en Chaco, le va a pasar a los candidatos en Entre Ríos. Ahora, se van a disputar el igual, voto. un Lo candidato- entiendo perfectamente en la ingeniería electoral y en la intención de Puyaro de ser gobernador o de Perotti de tener de que su lista tenga una buena performance. Pero en el mismo momento que hacen eso, están jugando en contra de su boleta nacional. ¿Y a Bueno, quién O sea, le ni a importa? Massa. Claro, acá es una muestra de sálvese quien pueda. Claro, lo primero que tendría que decir es, no, esa opción no va a ocurrir. Digo, es lo primero que uno esperaría que le seguramente hay dijeran. formas más elegantes de, Claro. de esquivarle Un a poco más de la pregunta convencimiento. incómoda. La verdad, Pero trabajo uno- para que eso no ocurra. Claro. que eso, Uno debe- Un poco más de aparte No lo dudaron ni un segundo. Pero el que no dudaba ni un segundo, y esto pasó el 28 de abril del año pasado, donde acá mismo Milei anticipaba, parecía muy optimista en aquel momento, muy lejano, que si él va al balotaje, él es presidente. Véanlo. ¿Qué pensás vos de este tironeo dentro de Juntos por el Cambio? Es decir, bueno, vienen muy bien las ideas liberales de Milei dentro del espacio. No, si un día si llegara al poder Juntos por el Cambio y te ofreciera algo, Bueno, hay que ver si llega. Porque si yo entro a la segunda vuelta, el próximo presidente argentino soy yo. ¿cómo es? Repetilo. Si paso el balotaje, en la segunda vuelta le gano a todos. Ahí tenés. Convicción. Éramos todos muy jóvenes. Bueno, la PASO cambió la composición de escena, ¿no? La pole position es distinta ahora. Pero vos Bueno, creés pero- que el peronismo entre Bullrich y Milei va por Milei y Juntos por el Cambio entre Massa y Milei va por Milei. O sea, que Yo- es verdad yo la creo- frase de Milei. sí, yo creo que no es tan lineal, sí, no es tan lineal. De hecho, hay algunos elementos interesantes de la elección que ayudan a entender, a ver, digamos, el peronismo perdió muchos votos entre 2019 y 2021. Juntos por el Cambio perdió muchos votos entre 2021 y 2023. Entre los votos que sacó Juntos por el Cambio este domingo 13 de agosto y los que sacó Macri en 2019, Juntos por el Cambio perdió 4 millones de votos. Un montón. 4 millones. De esos 4 millones, 3 millones los perdió en estos últimos 2 años. Y hay un dato súper interesante también, que de esos 3 millones que perdió Juntos por el Cambio en estos últimos 2 años, 1 millón los perdió en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, pero sí, son grandes. Pero Cava y Provincia de Buenos Aires reúnen el 45% del padrón. Sí. Solo perdió 1/3 de los votos allí. Lo que me está diciendo el dato es que perdió En muy el muy por encima de la proporción de votos en el interior. Y sí. Y En el- final, sí. En el interior, donde Milei ganó, Milei le robó al peronismo y le robó también mucho a Juntos por el Cambio. Sí, Y claro. finalmente yo te sin haber pregunto, Sin haber enarbolado un discurso federal, yo creo que ahí, insisto, para mí la interpretación salir de Buenos es que Aires. el electorado del interior vio en Milei un vehículo para castigar al establishment político del AMBA. entonces te hago esta última pregunta. Hipótesis 1. Mucha gente, no todos, pero hay una parte de
el voto de Milei, que quiso asustar a la clase política y después en octubre va a votar a otros candidatos. Hipótesis 2, contraria, opuesta, es hay una tendencia a votar a caballo ganador. Por ahí hay gente que no votó a Milei, viéndolo en esta ola, en esta ilusión óptica, dirías vos, lo va a votar a Milei. Netealo, sumado y restado, ¿qué pasa? Difícil establecer la proporción, pero sí me inclinaría a pensar que el gran activo de Milei, de la PASO, de haber ganado, es que transformó a ese candidato en un candidato con reales chances. Antes era un candidato que todos visualizaban como marginal. Ahora es un candidato que tiene chances y eso pudiera traccionar mucho más